Cortés había conquistado un imperio gigantesco con prácticamente 600 hombres. Pizarro no llegaba a 300. Y de pronto hay alguien que va a juntar no los 600 de Cortés ni los 300 de Pizarro, que conquistaron gigantescos tesoros. Va a juntar 1500 hombres. Iba a ser la expedición más importante que llegaba al Río de la Plata. Venían 13 barcos. Uno de esos barcos era de la Liga Hanseática. La Liga Hanseática eran los marinos de Escandinavia y Alemania. Eran marinos alemanes. Prácticamente una nave con 100 hombres que eran todos alemanes. Esa era la expedición de Pedro de Mendoza. Se juntan 1500 hombres para llegar a la zona del río de Solís. Previo a eso, se firman las capitulaciones. Las capitulaciones eran contratos entre la corona y particulares. Estos particulares van a proveer a su expedición de hombres, de barcos, de alimentos, de armamento. Son privados. La corona los reconoce como que van a ser de la corona o van a pertenecer a ese reino o a esa corona. Pero ellos no van a solventar el viaje. Y Pedro de Mendoza, al revés de Cortés, y mucho menos, Cortés era un hidalgo, un segundón. Pero Pizarro no era un hidalgo de un segundón. ¿Pizarro qué era? Creador de chancho. Era un creador de chancho, un cuidador de chancho, ¿no? Que se escapa para que el padrastro no lo muela a golpe. Es decir, era un soldado bruto, si viene al caso. Criado en el frente de batalla, que era uno de los soldados que capturó a Vasco Núñez de Balboa. Pedro de Mendoza, todo lo contrario, era un hidalgo, pero era un noble de tal importancia que formaba parte de la corte de Carlos I. Pero estaba enfermo. Bueno, estamos haciendo quién era, y después vamos a hablar qué es lo que tiene. Era noble, enfermo, pero era noble. Estamos hablando de cómo es distinto, ¿no? Es lo mismo que alguien que formaba parte de la corte de Carlos I, que tenía riquezas, que tenía nombre, que era noble, que se había destacado y con un hombre de mucha fidelidad y que tenía escudo de armas. Y ¿era lo mismo que Pizarro? ¿Era lo mismo que Cortés? No. Y la expedición era mucho más numerosa, mucho más importante. Van a traer caballos. Piensan que acá va a ser, es decir, el enganche que Mendoza le dice a la gente es que van a ir a un lugar que es mucho más rico que México y que Perú. Van a ir ¿a dónde? A la Sierra de la Plata. El enganche, para que la gente se incorpore, es: vamos a ir a la Sierra de la Plata, que se entra por el río de Solís. Por eso después lo llaman Río de la Plata. De ahí viene la palabra argentina, que viene de argentum, que significa plata, ¿verdad? Entonces, el enganche para que vengan estos 1500 tipos es: vamos a ir a la Sierra de la Plata. Y es la expedición más grande que había partido hacia estos territorios. Ahora la pregunta, y un poco en relación con lo que dijo la compañera, era: ¿cuál era la necesidad que tenía Pedro de Mendoza en garpar una expedición de su propio coste, que tenía que comprar cañones, tenía que traer caballos? En teoría hace todo para que la gente lo acompañe, porque para él era fundamental. ¿Por qué era fundamental? A ver, desarrollar. No, yo sabía que estaba enfermo. ¿Qué le pasaba? Estaba buscando la sífilis. Él quería encontrar una cura para la sífilis. Una hierba. Una cura para la sífilis, ¿no? Y le habían dicho que acá había... ¿Y qué es la sífilis? Una enfermedad venérea. Una enfermedad venérea, dicen acá. De transmisión sexual. ¿Y dónde se contraía la sífilis? Y con la... Y bueno, no funcionó. Lo que me llamó la atención del escrito... A ver. Es que decía que la sífilis en América era algo endémico y que no, la gente estaba como, no sé cómo decir, como inmunizada, algo así, que no Exactamente. Que era una rama biológica de la sífilis. Y cuando se juntó con la rama biológica de la sífilis que venía de Asia, que fue de Europa, dice que desató una peste. Muy bien desarrollado. ADN, no sé qué pasó, pero
La sífilis la llevan los marineros de Colón a Europa. Sí, La sífilis la llevan los marineros. Es la revancha de la viruela. sí. Podemos decir como la revancha de América es la sífilis. ¿Ustedes nos metieron la viruela? Recuerden cuando entra Cortés a Tenochtitlán. La mayoría muertos por viruela. Nosotros le damos la sífilis. Era algo endémico. Obviamente en Europa, como no entendían, por ejemplo, lo van a llamar en su momento el mal galaico, como que lo transmitían los franceses. Sí, pero los gringos ya decían que era una noche con Venus y el resto de la noche con Zeus, así que ya tenía, la sífilis tenía también su... No, es que hambre vieja. había un libro, que Sífilo se llama el libro, Sífilo, que hablaba de esa enfermedad, pero es del año 20 y pico, cuando comienza a notarse, por eso se llama sífilis, por el nombre de este libro. Que decía ese libro que la sífilis era la peor de las muertes. ¿Por qué era la peor de las muertes? Porque el cuerpo se iba convirtiendo en una llaga. No podían estar parados, no podían estar sentados, no podían nada. El cuerpo se les iba pudriendo. Se deshacía. Se les iba pudriendo, llagas por todos lados, y era totalmente incurable. Entonces se metían en baños de agua para aliviar, pero era incurable. Y estalló, sobre todo, es conocida en Europa, así como el SIDA estalló cuando muere Freddie Mercury, que ayer hubiese cumplido 79 años. La gente conoció al SIDA por Freddie Mercury, ¿o no? Sí. Bueno, ahí se conoce a la sífilis por la expedición que hace un rey francés llamado Carlos VIII, que invade Italia e invade Nápoles. Y gran parte del ejército francés, que era indestructible, se contagia de sífilis y desaparece, y muere en cuestión de meses. Entonces los franceses le echan la culpa a los napolitanos, y los napolitanos le echan la culpa a los franceses. Entonces algunos lo llamaban el mal de Nápoles, y otros lo llamaban el mal galaico, pero en realidad lo había llevado los marineros de Colón. No era maléfico la sífilis en América porque habían tenido anticuerpos. Mientras que en Europa, en ese choque justamente con otros virus provenientes de Asia, era terrible. Y uno de los que se había enriquecido saqueando Roma, así como el Papa era un rey, tenía soldados, tenía bienes, Roma en un momento estuvo en guerra contra Carlos I. Y Carlos I mandó a sus hombres de confianza. Uno de ellos fue Pedro de Mendoza, que reitero, él integraba la corte de Carlos I, tenían la misma edad. Dicen que jugaba o hablaba mucho con el rey. Era un hombre poderosísimo, Pedro de Mendoza, pero ahí es donde contrae en Roma el tema de la sífilis. Entonces su cuerpo se iba allagando, entonces tenía todos los campos posibles, tenía todo el metal posible, era riquísimo, tenía todo el poderío, por eso tampoco se había casado, porque la sífilis la contrae en el año 27 y él estaba viendo si podía enganchar una princesa. Y cuando contrae la sífilis no puede enganchar nada. Y en el año 27 lo contrae y ahí comienzan todos sus problemas. Que él podía extenderlo, lo hizo durar años, pero un soldado en meses se moría. ¿Está? Sí, Es lo que pasa. ¿Sí? ¿Sí? Él lo podía bancar por años, pero el soldado común no. El soldado común, ante los problemas de la falta de higiene y todo eso, se iba. Estaba en acolchado de oro, todas eran plumas de pavo real, el acolchado de este hombre que, aunque parezca increíble, prácticamente el viaje y el trayecto desde el año 34 hasta el año 37 en que muere, lo va a hacer en su cama, en el barco Guadalupe, en su propio barco. No podía bajar. Una especie de carro con ruedas que lo llevaban y lo traían en eso. Exactamente, pero estaba siempre en el barco. Ni siquiera Vivió un montón. Sí, vivió un Vivió un montón, pero él mismo lo dice. Y bueno, en ese libro, Sífilo, hablaba de que había un árbol, que era el palo santo, un árbol que no tiene propiedades contra la sífilis, pero hablaba de que era un árbol sagrado, y que ese árbol sagrado curaba a todo. Además, Guayacán, algo así se llamaba ese árbol, el Guayacán, ¿no? El palo santo. Y él pensaba que lo iba a encontrar y se iba a curar. Entonces él va a destinar todo su dinero, o gran parte de su dinero, sus riquezas, a llegar a Río de la Plata.
a llegar al río de Solís. ¿Está claro? La sífilis. Era la sífilis, junta a mucha gente, junta a los mejores capitanes de ese entonces. Pizarro conquistó un imperio gigantesco con nada, con hombres que eran todos, digamos, viciados, ¿no? Rengos, tuertos, conquistó el imperio inca. Y llevaba la flor y nata de España, iban todos caballeros, capitanes que habían vencido a los franceses y que habían vencido a las tropas del Papa, capitanes muy famosos. Iban todos en esta expedición de 13 naves que, reitero, venían alemanes. De hecho, la conquista, la exploración, el viaje lo va a narrar fehacientemente un soldado alemán, que era Ulrico Schmieder, que deja un relato muy interesante, ¿no? Bueno, Es el que relata todo. Ulrico Schmieder, sí, el viaje al Río de la Plata se llama el libro. De Ulrico Schmieder. ¿Cómo andamos? Mejor tarde que nunca. No, siempre mejor tarde que nunca. Muchas gracias. Esta expedición, reitero, la más grande, parte con 13 naves, 1500 hombres, y obviamente el gancho era, ¿vamos a dónde? A la Sierra de la Plata. ¿Por qué? Porque quería que salga bien Mendoza, quería encontrar la planta que salga bien, y para eso necesitaba buenas tropas, si tenía que luchar contra quien fuera se lo hacía, y es por eso que va a destinar... Además de corte militar, por eso la capitulación última no era ninguna ciudad, sino 3 fuertes. Muy bien, eran 3 reales o 3 fuertes. 3 fuertes. Es más, ni siquiera traen vacas, ni traen ni vacas ni cerdos. Ni pala ni pico. Nada, lo que llevan son caballos, y caballos de guerra eran. Capas de terciopelo, el desembarco ese en Río de Janeiro es... Y cañones, ¿no? Bueno, uno de los capitanes, el capitán Osorio, es asesinado, dicen que desembarcó 2 veces en todo este trayecto. Una fue en Río de Janeiro, en la bahía de Río de Janeiro. Ahí liquidó Osorio. Y los capitanes que liquidan a Osorio, entre ellos, por ejemplo, el hermano Gonzalo, o por ejemplo Juan de Ayolas, que era un gran soldado, un gran capitán, después van a tener la maldición de Osorio porque todos van a morir de manera violenta. Pero una ejecución por espalda me parece bastante pobre, de poca valentía. O sea, El hijo de Osorio hizo un juicio y lo ganó. mira, Sí, Se presentó un juicio ante el Consejo de Indias y lo ganó. porque Osorio también había puesto mucha plata, Claro, pero- mucho dinero para solventar esa expedición. Pero el hijo lo hace por su buen nombre, ¿no? Pero viste que en la historia hay como 2 versiones que ninguna de las dos es muy clara. Parece que el enfrentamiento tuvo que ver un poco con el poder de Osorio que lo disputaba y otro poco con un lío de minas, un lío de mujer. No sé qué, pero la verdad que no sé, no tengo No, claro. yo creo que básicamente era el poderío, iban Sí, todos, yo también creo eso. eran todos grandes capitanes, aparte muy pocas mujeres había, ¿no? Ni había, era algo, para mí fue una expedición de conquista, o lo dibuja Mendoza como una expedición de conquista, porque Mendoza lo único que le importa es el Guayacán. Así es. Él quiere el Guayacán, y por el Guayacán hace todo, y pone todo. Bueno, llegan al Río de la Plata y van a encontrar un lugar para se discute mucho el lugar donde desembarca. Algunos dicen que es en la boca del riachuelo, otros dicen que es en Parque Lezama, y la teoría más actual dice que es en la zona más alta de San Telmo, de San Pedro Telmo, que ahí estaba es un fuerte, no es una ciudad, por eso es mentira que Buenos Aires fue fundada 2 veces, fue fundada una vez en 1580. Como ciudad, sí. Esto es el 3 de febrero de 1536. 1536. Se funda el Real de Santa María del Buen Aire, que era una virgen italiana, la Virgen del Buen Aire, porque era el día de la Virgen del Buen Aire. Aproximadamente tiene una cuadra y media. Primero se hace, no había piedra, se hace de barro, se hace una especie de mezcla de barro con rama de adobe. Y después van a empezar a conseguir madera del delta y van a hacer como una empalizada. Estos barcos, el barco más importante era el Magdalena, que era donde iba Pedro de Mendoza, que tenía el único camarote, era el de Pedro de Mendoza, donde estaba con su cama y estaba con sus condiciones, ¿no? No se podía mover, no podía caminar, no podía estar, estaba en una posición terminal. El sacerdote permanente al lado de él. Y el médico.
¿no? Era algo bien personal. Pero, reitero, se trajo los grandes capitanes, todo el armamento. Y de pronto se encuentra con que los indios del lugar no son como los aztecas o como los mayos, no son guerreros preparados para la guerra. Yo les comentaba a ustedes, un guerrero azteca o un guerrero inca estaba preparado como un atleta, porque ellos caminaban y corrían. Los incas no tenían caballos, entonces tenían los caminos del Inca, iban los incas corriendo, eran atletas. Con esas espadas de piedra cortaban la cabeza de un caballo, como de hecho lo han hecho. Eran poderosísimos. Acá en el Río de la Plata encuentran tipos que andan desnudos, hombres y mujeres desnudos, con arco y flecha, obviamente comienzan a incorporar también el veneno, y con boleadoras. Y al revés de lo que pasaba en estos lugares, donde estaba desarrollado, lo primero que hacían cuando van Cortés y cuando van Pizarro, los nobles de la cultura azteca y la cultura inca, ¿qué es lo que le entregaban y le otorgaban a los capitanes españoles? El oro. Aparte del oro. Que ellos lo valoraban porque era una necesidad fisiológica. Las mujeres, ¿no? Los incas y los aztecas y los mayas también entregaban las mujeres, las hijas, le entregaban las mujeres como prenda de amistad a los capitanes españoles. Y acá se encuentra con que cuando se quieren pasar con alguna de estas indias, los indios de acá los sacan a flechazos. Por suerte, que somos herederos de otro tipo de valores. Y ahí comienza también algo muy distinto, y que es una característica de la conquista de América. En los lugares donde había mucha más organización, mucha más preparación, donde había mucha más fortaleza, la conquista fue en cuestión de días. Claro. Y en lugares donde vivían en condiciones del Paleolítico, cazando, pescando y recolectando, la conquista fue años. Fue mucho más fácil conquistar las culturas que los pueblos que vivían en una edad de paleolítico, de paleoindio. Claro, Cazando, pescando y recolectando. porque en un caso se cambió de amo, pero tenían una organización. Sí. Estaban acostumbrados a restar. Eran grandes atletas y demás, pero estaban acostumbrados a responder a la voz de mando. Exactamente. La organización era esa. Y También. siempre. Por eso es acá donde pasó. Y no es ¿Qué ibas a decir? No, yo digo que lo importante es que es ser libre, porque estos indios nuestros tenían esa libertad. En cambio los otros no, eran esclavos de su propio gobierno. Más que esclavos era como que estaban domesticados, entre comillas. Domesticados, era una organización de muchos años, ¿no? Son imperios que han durado durante cientos de años. Acá vivían de la caza, de la pesca y de la recolección. ¿Qué cazaban? ¿Qué había acá para cazar? Y acá había avestruces y guanacos. Venado, algún guanaco, avestruces. ¿Y qué había también que...? Tigres también. Pero para comer, ¿qué había? ¿Qué era lo más preciado y que había? No había mucho, pero había. Los lobos marinos. Los lobos marinos. Había lobos marinos acá en el Río de la Plata, que era lo más preciado para cazarlo porque era lo que tenía más carne. Pero cuando ellos llegan, para mí también es digamos, en los altos de San Pedro Telmo, se encuentran con los indios. Primero son amistosos, le traen lo poco que tienen. Había que darle de comer a 1500 personas, no era sencillo. Y los problemas comienzan cuando pretenden abusar de las mujeres. Te damos todo, te damos alimentos, te damos frutas, pero no te damos a las mujeres. Las mujeres no se tocan. Y ahí comienza la lucha, ¿no? Comienzan a atacar el fuerte. Reitero, Mendoza seguía en la Guadalupe y comienza el problema del hambre. Es más, es algo increíble esto, ¿no? Y uno lo compara, por ejemplo, con lo que pasaba pocos años atrás, menos de 8 años atrás. Pizarro con sus soldados y sus caballos originaba que los incas tiren todo y tengan el pánico del caballo y el pánico a los soldados españoles. Y acá Pedro de Mendoza le dice al hermano, el día de Corpus Christi, que salga con 300 de sus mejores capitanes y mejores hombres a vencer a esas canallas, a esos trogloditas, a esos reos.
Y en lo que sería la cercanía de Luján sufre una derrota pasmosa. Ahí muere el capitán Pedro Luján, que por eso va a ser llamado con ese nombre en teoría el río, y eso va a dar origen a la localidad de Luján. Pero ahí muere el hermano del adelantado, del hermano de Pedro de Mendoza. Diego de Mendoza muere en ese combate el día del Corpus Christi. Fue un desastre más grande, y uno lo compara con lo que pasó en el Incario y en México, y es increíble. Y también es increíble el tema de los barcos, porque cuando logran llegar esos 15 barcos, esos 13 barcos, esos barcos llegan destruidos, y se dan cuenta que no solamente los tienen que reparar, sino que los tienen que hacer mucho más que chicos. Entonces los desarman. ¿Se acuerdan lo que hizo Cortés? Que desarmó sus barcos y después los mismos tlaxcaltecas le fueron llevando los aparejos para volver a construirlo. Bueno, acá pasa lo mismo, hacen bergantines chiquitos. Para remontar el río... Del Habla. No, el Paraná, hay que remontar el río Paraná. No solo eso, lo llevaban tirando. Por eso hay que remontar el río Paraná con esa corriente que tiene, ¿no? Y ahí manda el mejor soldado que tenía. ¿Quién era el mejor soldado que tenía? Juan de Ayolas. Es decir, queda encerrado en el fuerte de Santa María del Buen Aire. Los indios, que lo llama Smidel, lo llaman querandíes, que es una de las ramas de los indios Pampa, son dueños de la situación y atacan, hasta queman las chozas que habían construido. Y el otro grave peligro, lo señaló muy bien ella. ¿Cuál era el otro grave peligro que había? El tigre. Los yaguaretés. Estaba lleno de yaguaretés. Yo a veces, a mí me gusta mucho ver esos videos de caza salvaje. El yaguareté cazando yacaré. Dicen que tiene la mordida más terrible de los felinos, una mordida más potente que el león y que el tigre. El yaguareté, dicen que destruye huesos. Y el yaguareté se había comenzado a cazar, ¿qué cosa? Los caballos. Los caballos. Hasta que después los caballos se logran encontrar la vuelta al yaguareté. Pero mataba un montón de gente el yaguareté. Los dibujos que hace Smidel, vive dibujando tigres. Tigres lo llamaban ellos, pero era el yaguareté. Era el yaguareté. Y donde había yaguareté no había puma. Si el yaguareté se desayuna con el puma. Entonces era una zona muy peligrosa, para nada rica. Y Ayola lo manda más que nada a ver dos cosas. A ver la famosa leyenda de la Sierra de la Plata, pero fundamentalmente a buscar alimentos. Y Ayola se interna hasta en la zona de donde había fundado el Espíritu Santo y avanza hacia el norte, Juan de Ayola. Va y viene varias veces. Trae los alimentos y realmente lo único que le interesaba a Pedro de Mendoza era el Guayacán. Traiga lo que traiga, ¿trajiste el Guayacán? No, Guayacán no. Entonces son épocas de los 1500 hombres en un momento dado, entre los viajes, cada expedición de Ayola originaban decenas y decenas de muertos, ¿no? Porque los mismos querandíes, los mismos indios querandíes también estaban en Santa Fe y después también en la zona de Paraguay, los payaguas. Estaban los payaguas y los carios. Los carios eran pacíficos y los payaguas eran guerreros. Y en medio de leyendas y en medio de la necesidad de traer alimentos, se le termina el ciclo a Pedro de Mendoza. Porque la enfermedad seguía avanzando, y llega un momento en el cual él ya no da más. Él sabe que la planta no está y que él se va a morir. Entonces, ¿qué decisión toma? Designa como heredero. ¿Decide como heredero a quién? A Ayolas. Y él decide embarcarse. Y a la altura del Ecuador, en junio del 37, muere y lo tiran obviamente al mar, ¿no? Así termina la primera expedición de Mendoza, que fundó un fuerte. De hecho hay varios fuertes, también está el fuerte de la Calderaria, el del Espíritu Santo. Son varias fortalezas que se van haciendo. Fue muy difícil avanzar en esta zona del Río de la Plata. Fue muy difícil, dificilísimo. Tal vez así que en un momento dado, de los 1500 originales, quedaban menos de 600. Entre los muertos, entre los que fueron regresando a España, y la desilusión y el desastre. La zona ya comenzó a ser tachada como una zona que no llevaba absolutamente a nada. ¿La leyenda de la Plata era una leyenda?
Sí. No, no era una leyenda. No, hablaba de Potosí. Lo que pasa es que No era una leyenda, era algo que existía, era el Potosí. El Potosí, claro. No era una leyenda, Lo que pasa es que sino que existía. De hecho, Juan de Ayolas llegó a las cercanías de Potosí. Por ejemplo, en el momento del Pilcomayo. Pero cuando no, por Pilcomayo, no, por tierra. por tierra. Por tierra. Pero ¿qué problema tuvo? Ya habían llegado otros. Muy bien. Que ya habían llegado provenientes del Perú. Entonces fue una gran desilusión de Ayolas, que termina muerto por los indios payaguas. Él y sus hombres. A todo esto, Juan de Salazar, que era otro capitán que dependía de Ayolas, funda un fuerte entre el río, en lo que ya sería el río Paraguay, y lo va a llamar Nuestra Señora de la Asunción, 1537. Nuestra Señora de la Asunción, un fuerte. ¿Y qué ordena este señor Salazar? ¿O qué le parece a Salazar? ¿Qué hacemos con Buenos Aires? En Buenos Aires había quedado 100 hombres al mando de Ruiz Galán y que prácticamente estaban vegetando. Mendoza había dejado claramente que su sucesor era Ayolas. Cuando Ayolas muere, él establece que su sucesor no era este señor Juan de Salazar, sino que era un marino vasco, como él. Eran vascos, los vascos son los que van a venir a colonizar acá el Río de la Plata. Ayolas era vasco, Juan de Garay era vasco, y este señor, que es muy importante, porque llega siendo soldado y se convierte en un gran caudillo, se llamaba Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala es el que funda, que transforma el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción en una ciudad, 1541. Es decir, 5 años después de la fundación del fuerte de Buenos Aires, se funda la primera ciudad, que es Asunción. Y ahí se forma un núcleo de población en Asunción. ¿Y qué cosa ordena Irala? Que en realidad Irala va a ser elegido por ¿quiénes? Por sus compañeros, va a ser confirmado. Era un caudillo popular, era el primero en luchar, era el primero en dirigir, era el primero en organizar. Un hombre que se hizo en la expedición. No eran esos grandes capitanes europeos que murieron bajo las flechas y los dardos envenenados de los indios querandíes, sino que era un hombre que se fue haciendo y que fue conociendo toda esta zona. Y en las cercanías de la Asunción, de la ciudad de Asunción, estaban los indios carios, que tenían superabundancia de ¿qué? Mujeres. Superabundancia de mujeres. ¿Por qué tendrían superabundancia de mujeres? Porque los que iban a la guerra siempre eran los hombres, ¿no? Y quedaban mujeres. Parece increíble en Paraguay el tema de las mujeres, ¿no? Porque lo mismo le va a pasar después. Muy bien, en la guerra del Paraguay, ¿no? Cuando en 1870, el 1 de marzo de 1870, muere Francisco Solano López y termina ahí literalmente la guerra del Paraguay. En el Paraguay quedan chicos muy chicos, mujeres, muchas mujeres fueron soldados, viejos y punto. Y nada más. Y bueno, en 1541 estos indios carios les van a ofrecer sus mujeres a Irala y a sus compañeros. Y ahí nace un verdadero milagro. Ese verdadero milagro que se va a dar origen ahí, en lo que sería la Asunción, que es el mestizaje. Lo llaman... El gran éxito el único éxito de la expedición de Mendoza fue eso. Lo llaman el paraíso de Mahoma. Ya hablamos varias veces del paraíso de Mahoma. ¿Por qué lo llamarían el paraíso de Mahoma, Asunción del Paraguay? Sí, porque cada hombre tenía 100 uríes para cada guerrero. ¿Cuánto? Las uríes son las vírgenes que están en el paraíso mahometano. Sí. Entonces era el paraíso de Mahoma porque estaba lleno de mujeres. Acá el que menos tenía 20. Eran pocos, eran menos de 100, pero el que menos tenía 20. ¿Y qué era? ¿Cuál era el problema de todo eso? ¿Cómo era visto en España eso? ¿Cómo era visto si venía va a venir un europeo, un gran europeo? Alba Núñez, cabeza de vaca, va a venir al Río de la Plata. ¿Cómo lo ves? Como pecado. ¿Por qué? Es poligamia. La poligamia era lo que se acusaba a quién, a los árabes, a los musulmanes. La poligamia. Son pecadores.
Pero hay de esos pecadores es el milagro del mestizaje y el milagro de los llamados hijos de la tierra. Los llamaban hijos de la tierra, ¿por qué? Porque eran los nacidos en América. Eran mestizos de español y mestizos de indio guaraní. Y ese paraíso de Mahoma era de muy difícil control. Si bien las leyes, si bien la iglesia no le gustaba, lo detestaba, si bien para el orden de la monarquía no era algo bueno, era algo que había que se lo podía sacar, y evidentemente no. ¿Por qué? Porque había una ley muy clara, una ley no escrita que decía, se obedece pero no se cumple. Muchas de las normas se obedecían, pero no se cumplían. Y ese paraíso de Mahoma, con Irala va a buscar permanentemente, fundamentalmente llegar a ¿dónde? A la Sierra de la Plata, que era la gran leyenda que existía. Y para eso tenía Irala, que era también eran todos grandes caminantes. Eran soldados que tenían que atravesar, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué yuyo? Ojalá era yuyo. Tenían que ver víboras que te picaban y te morías, arañas que te picaban y te morías, el yaguareté que te saltaba y te sacaba la cabeza, los mosquitos que te tenían que poner barro en todo el cuerpo. Tenían que atravesar selvas más selvas más selvas. Es increíble. No, es increíble, todo es increíble. Si ustedes se pueden analizar, era increíble eso, pero increíble aparte los barquitos en los cuales se manejaban y las distancias en las cuales caminaban. Era algo increíblemente terrible. La cuestión es que este señor, Irala, tenía un gran capitán que era uno de los grandes hombres de la conquista, se llamaba Nufrio de Chávez. Este Nufrio de Chávez logra llegar también ¿a dónde? Oficialmente, logra llegar también a la Sierra de la Plata, donde había llegado Ayola. Y también se encuentra con ese problema terrible, que ya desde el Perú ya habían llegado a la Sierra de la Plata y ya la habían ocupado el Potosí, que significa lo estruendoso, el que ruge. Lo estruendoso, lo que ruge, eso es la palabra Potosí. Sin embargo, este Nufrio de Chávez va a fundar una ciudad que hoy día es quizás una de las ciudades más importantes de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, Santa Cruz de la Sierra, que era el camino, la ruta que existía entre Asunción y Potosí y Perú. Y Perú, ¿no? Santa Cruz de la Sierra la funda Nufrio de Chávez. Y estos hijos de la tierra van a ser fundamentales y van a ser claves. Se va a ordenar el despoblamiento de Buenos Aires. Buenos Aires queda prácticamente despoblada, con un mensaje, siempre había cartas de puño y letra que digan, de acá a 2 meses navegando hacia el norte van a llegar a donde estamos. Dejaban eso. Pero siempre estaba el proyecto de volver a poblar ahí, porque sabían que Buenos Aires era la llave de entrada ¿a dónde? Al Océano Atlántico. Se llamaba abrir puertas a la tierra, ¿no? Irala